es callar y tratar necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy es sábado, entonces recordamos de modo particular a María en esta Santa Misa. Ponemos en su manto todas nuestras intenciones, ¿no? Hoy por un problema técnico parece que no llegaron intenciones, entonces no se pusieron al inicio de la misa, pero Dios conoce nuestros corazones, sabe lo que hay en ellos. Pedimos en particular por el papá de una de las voluntarias que está un poco mal de salud, que le han detectado un problema un poco, esperamos que no sea tan serio, ¿no? Pero sí preocupa. Y les pido también una intención particular por la Iglesia, por los legionarios, las consagradas y en mi país, que ahora está un poco de tormenta, para que ya que estamos en el altar de la tormenta, que sepan mirar a Cristo de todas las partes y buscar la verdad. El Señor ha dicho que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, auxilio en nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios, con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que hoy te ha transmitido. Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa o cuando vayas de camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, una tierra con ciudades grandes y ricas, que tú no has construido, con casas rebosantes de riquezas que tú no has almacenado, con pozos que tú no has excavado, con viñedos y olivares que tú no has plantado. Y cuando puedas comer hasta saciarte, no te olvides del Señor, que te sacó de la esclavitud de Egipto. Al Señor, tu Dios, temerás, y a Él solo servirás. Solo en su nombre jurarás. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoque al Señor de mi esperanza, al punto me libro de mi enemigo.
Yo te amo, Señor. Bendito seas, Señor, que me proteges. Que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos, y elevaré mi voz agradecido. Tú concediste al Rey grandes victorias, y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, eres mi fuerza. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre, otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta generación incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen que San Francisco Javier tenía un don muy particular. San Francisco Javier es el patrono de las misiones, salió de los primeros jesuitas, salió hacia India y ahí empezó a evangelizar. No es que había aprendido, pero él decía que cuando él predicaba, la gente le entendía. Él era español, él hablaba su lengua y la gente le entendía en la propia lengua, un poco como el fenómeno de Pentecostés, ¿no? Que los apóstoles hablaban y cada uno le entendía en su lengua. Pero cuando llegó a Japón, perdió ese don. Y se dio cuenta que nadie le entendía y que él no le entendía a nadie. Y fue un poco un golpe muy fuerte para él, que tenía ese celo evangelizador y tener que aprender a hablar, aprender el japonés y etcétera, pero salió adelante y después de mucho tiempo, cuando habían erradicado el cristianismo de Japón, estaba prohibido, cuando volvieron los misioneros encontraron algunas comunidades pequeñitas que habían mantenido la fe gracias a la predicación inicial de San Francisco Javier. ¿Por qué digo esto? Pónganse en los pies de los discípulos del Evangelio de hoy, que han estado con Jesús, que Jesús los mandó a misionar y volvieron contentos. Señor, hasta los demonios se nos sometían. Y de repente llega sale de ese niño y nada. Y sánate, y en nombre de Jesús, y en nombre de... Y el niño igual de endemoniado que siempre, ¿no? El chico. O sea, qué frustración, ¿no? Y más encima después llega Jesús y les da una reprimenda, ¿no? Porque no tienen poca fe. El tema de los milagros es siempre bien complicado. ¿Por qué a este sí y a este no?
Es que y a veces gente con mucha fe que pide y no hay un milagro. Creo que es sobre todo una actitud interior. Obviamente, a nosotros nos toca poner lo posible. Y yo creo que esa fue la confusión de los discípulos. Creer que el poder de hacer milagros estaba en ellos. Por eso Jesús se enoja. ¿Por qué tanta gente otra le ha hecho milagros y los daba? En cambio aquí le piden uno, generación incrédula y perversa, ¿no? Yo creo que ahí está, como que esa gracia que corresponde solo a Dios, tal vez los discípulos empezaron a engañar y creyeron que venía de ellos, que era como una varita mágica, ¿no? Y por eso Jesús los regaña. Hombres de poca fe. Empezaron a mirar más el don que al que da los dones. Es Dios quien hace el imposible. A nosotros nos toca hacer lo posible. Llevar las gentes a Dios. Y Dios verá quién necesita el milagro o quién no. Y hay gente que no necesita un milagro. Que tal vez esa situación va a ser la que los lleva a acercarse a Dios. Y va a ser su causa de salvación. Ahí está el misterio del amor de Dios, el misterio del Padre, ¿no? De ese plan maravilloso que tantas veces nos escapa. ¿Por qué suceden ciertas cosas? ¿No? ¿Por qué esto que antes era para mí tan fácil, ahora es tan difícil? Nos puede pasar en la vida de oración. Que antes era tan bonito, yo rezaba y ya decía Padre y ya entraba en éxtasis, ¿no? Y ahora ni el Gloria al Padre puedo rezarlo bien, que me distraigo, ¿no? Y ahí está, Señor, aumenta mi fe. Dicen que si uno no recibe el milagro, uno mismo tiene que hacerse un milagro. Es decir, mi fe, mi abandono en Cristo, mi confianza en Cristo es el milagro. Que a pesar de tener una montaña delante, yo sigo confiando, yo sigo creyendo. Y ese es el milagro más grande. Que nuestra fe siga adelante. Nuestra confianza, nuestro amor a Dios siga adelante, a pesar de las montañas que encontremos. Y creo que ese es el milagro más grande. Hay varios casos en la historia de la Iglesia. Uno es uno que se llama Ludovico Pastor. Él es famoso porque escribió una historia de los papas. Era protestante y escribiendo la historia de los papas, ustedes saben por la historia que hay papas que no fueron tan santos como Papa Francisco, como Papa Juan Pablo II y los que hemos visto nosotros. Al contrario, todo lo contrario. Y escribiendo dice, si la iglesia sigue adelante a pesar de esta gente, tiene que ser la iglesia verdadera. Y su conversión fue eso. Estudiando la historia, viendo la miseria de estos hombres, dijo, y eso es un milagro, ¿no? A veces vemos solo puertas cerradas, obstáculos, y el milagro que le pedimos al Señor, Señor, aumenta mi fe, y puedo seguir, puedo continuar, porque mi fe no es vana. La primera lectura un poco nos dice qué hacer para aumentar la fe, para no perderla, para que ese grano de mostaza continúe a dar fruto. Poner a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hacerlo el punto de referencia de mi vida. Y creo que eso lo podemos aprender, ¿no? De nuestros hermanos mayores, ¿no? Tantas veces que vemos, ¿por qué tienen esas cuerdas bajando de las manos o esas cosas colgados en la cabeza los judíos y no entendemos? Bueno, lo dice, ¿no? Póntelos en la frente, escríbelos en los dinteles. Ustedes van a la casa de un judío y ¿cómo lo reconocen? Porque tiene la mesuzá, ¿no? La mesuzá es este pasaje del Evangelio. Escucha Israel, tendrás solo un Dios.
el único. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y cada vez que entran, y no solo en la puerta de entrada, en cada puerta, tocan eso y recuerdan esto. Es algo que podemos aprender. Si tenemos a Dios como punto de referencia, si cumplimos el primer mandamiento de los mandamientos, haremos milagros. Dios hará milagros en nosotros y Dios hará de nosotros un milagro para los demás. Entonces pidamos hoy, como les dije al inicio de la misa, recordamos en los días sábados de modo muy particular a la Virgen María. Pidámosle a ella eso, que nos ayude a crecer en la fe, a creer que lo imposible, que los milagros los hace Dios, pero que nosotros tenemos que hacer todo el posible para crearle el terreno, para crearle la oportunidad de que Él los pueda hacer, en nosotros y en tantos más. Pidámosle, haz de mí un milagro para cada uno de los que tengo al lado, un milagro para este mundo. Así sea. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras en mí. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos tu generosidad de lo que presentamos, que sea para nosotros pan de vida. Yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras en mí. Te ofrezco Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos tu generosidad de lo que presentamos, que sea me para rindo nosotros ante pan de ti. vida. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero, todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por la abundancia de tu gracia, en ofrenda permanente. Per Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta festividad, en esta conmemoración de la Virgen María. Porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a la luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos, que esperaban la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante.
y desde su asunción gloriosa al cielo sigue mostrando su amor a la iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo, el patriarca Pier Battista, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios,
San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede, santo es su nombre. Cuerpo de Cristo. Hace ya tiempo que comprendí, tú me buscaste en todas partes. La mecha que un día me empezó a fallar, tú no dejaste se apagase. Yo no comprendo y digo, ¿qué será?
descubierto que es que loco está, de amor muriendo por quererme. Yo no he querido saber más de la locura que renace, pero la fiebre quiere regresar. Yo no dejo de medicarme y tú me dices, déjate que te consuma ese fuego. No apagues jamás esa hoguera, que si no hay fuego no habrá luz. Créeme que estoy clavado porque te amo. Me encontrarás en otro lado. Quien quiera ya morir por ti. Oremos. Ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la Madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez, siempre tuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso, hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí. Del alma brota mi canto, el Señor me ha amado más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo
no cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí.